Bien, muchachos, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Creo que esta parte quedó clara, ¿verdad? M se calcula en base a lo que ya conocemos, ¿verdad? Y siempre comparándolo a un año. De esa manera obtenemos el valor de M. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora nos piden calcular la tasa nominal pactada en un crédito, para el cual se acuerda una tasa efectiva trimestral del 8%. Es decir, ahora lo que conocemos es la tasa efectiva trimestral, ¿verdad? Por tanto, la tasa nominal que vamos a calcular también va a ser trimestral. Ahora sí podemos ocupar la fórmula original en la que J es igual a I por M, o la tasa de interés nominal es igual al interés efectivo por los periodos de conversión de esa tasa o las capitalizaciones de esa tasa al año. ¿Cuántas capitalizaciones tiene una tasa efectiva trimestral en un año? Tiene 4, ¿verdad? Hay 4 trimestres en un año, 4 capitalizaciones. Por tanto, multiplicamos lo que es la tasa efectiva trimestral, 0.08 por 4, para así obtener, aquí me equivoqué en la letra, ¿verdad? Aquí es J, ahí disculpen. J igual a 0.32, o lo que es lo mismo, una tasa nominal trimestral del 32%. Está sencillo trasladar los valores, ¿verdad? Creo que lo más complicado, lo más, por así decirlo, que hay que pensarlo, es el cálculo de M, ¿verdad? Porque no está por ninguna parte en el problema. Está del cálculo de uno mismo, gracias a los valores que conocemos, en este caso la tasa efectiva trimestral. Tienen que tener mucho cuidado en esta parte de acá. Es lo más difícil, realmente no tanto, pues, pero es lo que hay que pensar realmente. Después de todo eso, solamente es sustituir valores. Entonces podemos responder que una tasa nominal trimestral del 32% es equivalente a una tasa efectiva trimestral del 8%. Ok, acá les puse, para resumir, las fórmulas de relaciones entre tasas. La fórmula para calcular la relación entre dos tasas efectivas es la siguiente que terminan acá. Entre tasas vencidas y anticipadas, son estas dos que están acá. Y entre tasa efectiva y tasa nominal es la que ya vimos, ¿verdad? Anteriormente definida, que es J igual a I por M. Vamos a ver ejemplos de cómo calcular las relaciones entre tasas efectivas, entre vencidas y anticipadas, y también entre una mezcla de ambos en el mismo ejemplo, ¿verdad? Es decir, de que pueden darnos una tasa vencida o una tasa anticipada en un problema y nos piden que calculemos una tasa efectiva. Ya vamos a verlo a continuación a qué nos referimos, pero vamos a combinar estos casos en los que tenemos que convertir tasas a un valor equivalente en otro periodo, en otra periodicidad, o de vencida anticipada, o de anticipada vencida, y así sucesivamente. Es importante que aprendamos a hacer esto porque usualmente cuando uno hace proyectos de inversión, se encuentra con diferentes, ¿cómo se dice?, contextos. Por ende, tenemos que aprender a traducir esos contextos a cómo nosotros vamos a hacer nuestros cálculos. Es decir, por ejemplo, si ustedes vienen y hacen un préstamo para un plan de inversión y no les dan una tasa vencida, sino que les dan una tasa anticipada, y ustedes van a hacer los cálculos en base a tasas vencidas,
sin afectar, ¿verdad? Los valores que nos vayan a dar en el futuro, el pago del préstamo, anualidades, qué sé yo. Entonces tenemos que aprender a traducirlas o a cambiarlas, por así decirlo. Bueno, para los que se preguntan qué es una tasa vencida, bueno, es la tasa que comúnmente nos dan en los problemas. Fíjense acá, por ejemplo. Aquí nos dicen una tasa efectiva trimestral del 8%. En ningún momento nos dicen si es vencida, si es anticipada. Se asume que si no se determina que es una tasa anticipada, entonces es una tasa vencida. Siempre son tasas vencidas a menos que se denote explícitamente que es una tasa anticipada. ¿Se entiende? Entonces, esta es la fórmula para trasladar una tasa de interés vencida a una tasa de interés anticipada. Y acá, una tasa de interés anticipada a una tasa de interés vencida o común, por así decirlo. Primero vamos a ver un ejemplo de cómo igualar tasas tasas efectivas, perdón. Vamos a ver este ejemplo de acá. Dice acá, un empresario necesita decidir entre 3 ofertas de crédito que recibe del sector financiero. Fíjense que es un ejemplo de la vida real, en la que un banco o una entidad financiera cualquiera le ofrece a este empresario 3 opciones o 3 ofertas de crédito. Dicen que la primera cobra una tasa del 12.58 efectiva semestral. La segunda, una tasa del 6.10% efectiva trimestral. Y finalmente la tercera, una tasa del 1.99%, sí, efectiva mensual. Aunque conoce poco de finanzas, este empresario sabe que no puede comparar estas 3 tasas de interés y le pide a su jefe financiero que le halle la tasa efectiva anual equivalente de las tasas anteriores para poder tomar su decisión entre cuál elegir, ¿verdad? Bueno, estas son las 3 alternativas escritas acá. Fíjense, es importante conocer qué es lo que estamos queriendo analizar aquí o qué es lo que queremos concluir. Queremos concluir una tasa efectiva anual equivalente de ambas o de las 3 tasas que nos dan acá. Cabe aclarar de que las 3 tasas son diferentes. Efectiva semestral, efectiva trimestral y efectiva mensual. La que nosotros queremos saber nuevamente es la anual efectiva. Él quiere saber cuál va a dar una tasa anual equivalente menor. ¿Cuál va a ser la menor? ¿Por qué? Porque recuerden que él no está prestando dinero, el empresario. A ver, él no le está prestando a alguien, él está obteniendo un préstamo, ¿verdad? Por ende, tiene que pagar ese préstamo y tener una tasa menor, la menor tasa posible, le reduce, por así decirlo, lo que va a pagar. Creo que es bastante claro, ¿verdad? Si ustedes prestan 100 córdobas y le dicen que van a cobrar una tasa de interés del 10%, ya saben que van a pagar 10 córdobas. Pero si existe la posibilidad de que puedan pagar una tasa de interés del 6%, ya no pagan 100, ya no pagan 10, perdón. Ahora pagan 6. Por ende, este empresario quiere calcular la tasa anual equivalente menor para que él pueda elegir entre estas 3 tasas de tal manera que pague menos dinero al final. Creo que se entiende, ¿verdad? Bien, recuerden que hay 3 casos en los que tenemos tasas efectivas y tenemos que transformarlas a tasas anuales efectivas, equivalentes, ¿verdad? Recuerden la fórmula que tenemos acá. Vamos a hablar de esta fórmula mientras resolvemos el problema. Vamos a hablar de ella. Bien, estamos acá. Esta es la fórmula que habíamos visto anteriormente. I1
va a ser representado por la tasa efectiva que ya conocemos, que en este caso es 12.58 efectiva semestral. N1 y N2 tienen que estar correspondientes, por así decirlo, a su tasa efectiva, en dependencia de las capitalizaciones de esa tasa efectiva en un año. Bueno, ya acabo de hablar en chino. Vamos a ver qué significa esto. Bueno, la tasa de interés efectiva de I1, que en este caso es 12.58, perdón, es semestral, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos periodos de capitalización hay en un año para esa tasa de interés efectiva? A ver quién me responde. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántas capitalizaciones? A ver, ¿alguien respondió? Ok. ¿Cuántas veces se capitaliza esta tasa efectiva en un año? Es correcto. 2 veces, ¿verdad? Porque es semestral. Entonces, si transcurre un año y la tasa es semestral, entonces va a haber oportunidad de capitalización 2 ocasiones. Por tanto, I1 es correspondiente con N1, ¿verdad? Por ende, acá N1 va a valer 2 y N2 va a valer 1. N2 va a valer 1 porque recuerden que N2 está en correspondencia con la tasa efectiva que queremos calcular, que es I2. ¿Y cuál es la tasa I2 que queremos calcular? Pues la queremos conocer, pero no la conocemos todavía, pero sí sabemos que es anual. Entonces, ¿cuántas capitalizaciones anuales hay para una tasa efectiva anual, por así decirlo? Pues solo uno, ¿no? Por ende, N2 es 1. Entonces, tanto N1 como N2 va en correspondencia de la tasa efectiva que conozcamos. No conocemos I2, pero sí sabemos que queremos expresarla anualmente. Por tanto, N2 también tiene que ser expresado anualmente. O los periodos de capitalización para esa tasa efectiva tienen que ser expresados anualmente. Igual acá, con N1, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Me interesa que todos sepan por qué N1 es 2 y N2 es 1. Para algunos está claro, ¿verdad? Pero no sé si para todos. Bien, entonces vamos a seguir. Recuerden que siempre es calcular la tasa efectiva anual. Por ende, N2 no va a cambiar nunca. Recuerden que lo que él quiere, el empresario, es calcular la tasa efectiva anual equivalente. Entonces siempre es anual lo que queremos calcular. Por tanto, N2 nunca cambia. El que sí cambia es N1. Fíjense que ahora tenemos una tasa efectiva trimestral. ¿Cuántas capitalizaciones trimestrales hay en un año? A ver, respondan. Así es, Anja, 4 veces. 4 capitalizaciones, ¿verdad? Por tanto, N1, así es, Wendy, 4 porque un año trae 4 trimestres, exactamente. N1 es igual a 4.
Por ende, vamos a utilizar la nueva tasa que nos están dando, que es 6.1% efectiva trimestral en la fórmula, y eso elevado a N1, perdón, que es 4, entre N2, que es 1. Todo eso restado a 1, y nos da como resultado que la tasa de interés efectiva anual equivalente es del 26.72%. ¿Ya? Fíjense que esta tasa de acá es menor que esta tasa de acá. ¿Qué quiere decir? De que la tasa 6.1% efectiva trimestral es menor que la de 12.58 efectiva semestral. Es lo mismo, ya que podemos comprobar de que esta de acá transformada a efectiva anual y esta de acá transformada a efectiva anual son estos dos valores de acá, ¿verdad? Respectivamente. Y como este valor es mayor que este otro de acá, podemos concluir de que esta tasa de acá es mayor que esta tasa de acá. ¿Se comprende? Ok. Por último, son 3 tasas, ¿verdad? Las que nos piden, los que nos dieron la institución financiera como oferta, ¿verdad? De crédito. Entonces tenemos que calcular también la tasa efectiva anual para la tercera oferta, que nos daban un interés efectivo mensual del 1.99%. Ok, Jordi, no hay problema. Yo subo los videos de hoy y también subo las diapositivas, así que no te preocupes por nada. Que tengas buen día. Ok, entonces sigamos. Tenemos acá en la fórmula ya puesta lo que es la tasa de interés efectiva mensual, que es del 1.99%, y eso elevado a 12 entre 1. ¿Por qué ahora N1 es 12? Bueno, ¿cuántas capitalizaciones mensuales hay en un año? Hay 12, ¿verdad? 12 equivalente a los meses que trae un año, correcto, Wendy, muy bien. Entonces, N1 es 12 y N2 es 1. Todo eso restado 1 nos da como resultado un interés del 26.67%, efectivo anual, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien lo que nos da como resultado acá y lo que nos dio como resultado aquí. 26.74 para la primera tasa, ¿verdad? Para la segunda nos da 26.72 y para la tercera 26.67. Ahora, ¿cuál es la tasa que debe elegir el empresario para este problema? Les pregunto a ustedes. Recuerden, muchachos, ¿cuál es el objetivo del empresario? Pagar menos dinero, ¿verdad? Al final. ¿Y cómo consigue pagar menos dinero? Así es correcto. Tiene que ser la menor tasa efectiva que nos da anualmente, ¿verdad? Recuerden que él quería conocer la tasa anual equivalente de esas 3 tasas que nos dio como ofertas de crédito el sector financiero. Teníamos que traducirlas a una tasa anual equivalente y después de eso, ¿cuál de esas tasas anuales equivalentes era la menor? Porque la menor le hace pagar menos intereses al empresario, o en otras palabras, pagar menos dinero. Y así es, Anja, correcto, es la C. La C nos da
Como resultado 26.67, que es la tasa efectiva anual equivalente menor. Fíjense, muchachos, que es importante este ejemplo porque nos sirvió como primer paso para tomar decisiones financieras. Fíjense que nos daban 3 opciones y teníamos que elegir cuál era la más conveniente. Si en este caso nosotros hubiésemos sido el empresario o nosotros trabajáramos para ese empresario como gerente de finanzas, qué sé yo, teníamos que haber tomado la decisión correcta, en este caso la decisión C, ¿verdad? Si nosotros hubiésemos optado por cualquiera de las otras 2 tasas, hubiese sido una decisión financiera no rentable. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a avanzar entonces. Vamos ahora con la relación entre tasas vencidas y anticipadas. Veamos el ejemplo. Un comerciante quiere conocer la tasa efectiva semestral equivalente que una entidad financiera le está cobrando por un crédito que se oferta al 5% efectivo mensual anticipado. ¿Pero qué es la tasa efectiva anticipada? Bueno, es una tasa efectiva que se capitaliza al inicio de cada periodo y no al final como la tasa vencida. Eso es todo lo que tienen que saber. La tasa efectiva, la tasa anticipada, perdón, se efectúa o se capitaliza a los comienzos, al inicio de cada periodo de la operación financiera. Entonces, aquí el problema nos dan una tasa efectiva mensual anticipada y nos piden que calculemos la tasa efectiva semestral equivalente, ¿verdad? Pero en este caso no nos dicen nada. Recuerdan que yo les dije que si no nos dicen si es anticipada o no, podemos concluir que es vencida por defecto o común. Salvo acá que no, sí nos decía que es anticipada. Aquí anticipada se representa por el sufijo a. Prefijo, perdón. Prefijo a. Entonces, acá la tasa efectiva semestral es vencida y la tasa efectiva mensual es anticipada. Entonces, ocurre algo. Que acá hay 2 cosas que tenemos que ver en este ejemplo. Lo primero, obviamente, es que tenemos 2 tasas diferentes. Una tasa vencida que queremos calcular, ¿verdad? Y la tasa que tenemos, que es anticipada. Pero también hay otra diferencia entre ambas tasas que queremos analizar en este caso. Una es mensual, efectiva mensual, y la otra que queremos conocer es efectiva semestral. Por ende, este problema se resuelve en 2 pasos. El primer paso es transformar esa tasa efectiva mensual anticipada que se nos da en el ejemplo a una tasa efectiva mensual vencida. Para después esa tasa efectiva mensual vencida que nos da, transformarla a una tasa efectiva semestral. ¿Sí me explico? Veámoslo acá entonces. El paso 1. La tasa anticipada se convierte en una tasa vencida, como le había dicho, utilizando la fórmula que habíamos visto en diapositivas pasadas, ¿verdad? En la que el interés vencido va a ser igual al interés anticipado entre 1 más el interés anticipado. Bueno, ¿cuál es el interés anticipado? El 5%. Entonces sería interés vencido va a ser igual a 0.05 entre 1 más 0.05. Por tanto, el interés efectivo mensual que nos va a dar vencido, ¿verdad? Es del 5.26%. ¿Ya? Fíjense que nos da diferente. Nos da diferente. La tasa anticipada y la tasa vencida son diferentes. Y se calculan de esta forma que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ahorita. Entonces, una vez que ya tenemos la tasa efectiva mensual, procedemos a calcular la tasa efectiva semestral de esa tasa efectiva mensual. ¿Y cómo lo hacemos? Con la anterior fórmula que hemos visto en el ejemplo pasado, ¿verdad? De relaciones entre tasas efectivas. Entonces, fíjense bien acá. Ya no es
un cierto número N1 entre 1. Recuerdan que aquí en los ejemplos anteriores siempre era 1. Entre 1, acá en el exponente, ¿verdad? Entre 1, entre 1. Eso era porque el ejemplo anterior nos pedía una tasa efectiva anual. Por ende, teníamos que calcular cuántos periodos de capitalización había para una tasa efectiva anual en un año. Pues solo una, ¿verdad? Pero en este caso nos están pidiendo una tasa efectiva semestral. Entonces tenemos que ver cuántas capitalizaciones existen para una tasa efectiva semestral en un año. ¿Cuántas son? Son 2. Se capitalizan 2 veces en un año, ¿verdad? Entonces, ¿y la tasa efectiva mensual? ¿Cuántas veces se capitaliza al año? Esta de acá. Se capitaliza 12 veces. Por ende, N1, que corresponde a la tasa que ya conocemos, que es 5.26, valdría 12. Y el N2, que corresponde a la tasa que queremos conocer, va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque la tasa que queremos conocer se capitaliza 2 veces al año o semestralmente. Por eso nos va a dar el exponente igual a 12 sobre 2. Sustituimos el valor de la tasa efectiva mensual que ya conocemos, que es 5.26 en la fórmula, todo eso restado por 1, y nos da como resultado que la tasa efectiva semestral equivalente es del 36.01% efectivo semestral. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que ha sucedido acá? Bien, entonces hay que recordar, o mejor dicho, hay que tener en cuenta cómo resolvimos este problema, ¿verdad? Habían dos cosas al principio, dos diferencias entre las tasas que queríamos saber y la tasa que ya conocíamos. Es que una era efectiva semestral y la otra era efectiva mensual. Una era vencida y la otra era anticipada. Por ende, teníamos que trabajar en orden, ¿verdad? Con dos pasos diferentes. Si queríamos conocer una tasa vencida dada una tasa anticipada, entonces teníamos que ocupar la fórmula para conocer una tasa de interés vencida dada una tasa de interés anticipada, para obtener así la tasa efectiva vencida y después poder, con la fórmula de relaciones entre tasas efectivas, perdón, cuál era la tasa efectiva semestral equivalente a la efectiva mensual equivalente, por así decirlo. Creo que se entendió, ¿verdad? Ok, pueden repasar el video de esta presentación de todas formas, por si acaso se les fue la onda en un momento, pero ahí lo expliqué bien, entonces tienen que volver a rebobinar las veces que necesiten pues para poder entenderlo, si acaso tienen alguna duda todavía. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora la relación entre tasas nominales y tasas efectivas. Bien, veamos este ejemplo. Una entidad financiera quiere conocer con qué tasa nominal trimestral debe promocionar una línea de crédito para la cual desea cobrar una tasa efectiva vencida, ¿verdad? Y si no dice vencida, aunque no es necesario especificarlo, del 2% efectiva mensual. Fíjense qué curioso, muchachos. Aquí nos están diciendo de que hay una entidad financiera que quiere promocionar una línea de crédito, pero la quiere promocionar con una tasa de referencia trimestral o una tasa nominal trimestral. Así la quiere hacer ver a las personas que están interesadas, ¿verdad? Con una tasa de referencia trimestral.
pero en realidad ellos quieren cobrar una tasa efectiva vencida del 2% efectiva mensual. Es decir, ellos quieren cobrar esa tasa efectiva, pero promocionándola al público como una tasa nominal trimestral. Ya entonces tenemos que transformar esa tasa efectiva a una tasa nominal. Pero a su vez, fíjense que hay otra diferencia, de que la tasa vencida efectiva está expresada mensualmente. Y la tasa nominal que se va a poner al público es trimestral. Entonces también hay dos pasos aquí. Hay dos pasos con los cuales tenemos que responder a este problema. ¿Y cuáles son los dos pasos? Bueno, para empezar, tenemos que transformar la tasa efectiva que ya conocemos, que es del 2% efectiva mensual, a una tasa efectiva trimestral, para que después esa tasa efectiva trimestral se transforme a una tasa nominal trimestral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le damos acá al paso 1. Para hallar la tasa nominal trimestral equivalente, inicialmente se halla la tasa efectiva trimestral aplicando la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? La fórmula de relaciones entre tasas efectivas, que es esta que está acá. Sustituimos valores. Ahora fíjense que el exponente es 12 sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque la tasa que queremos conocer efectiva es trimestral. ¿Cuántas veces se capitaliza una tasa efectiva trimestral en un año? 4 veces. Mientras tanto, la tasa efectiva mensual se capitaliza 12 veces al año. Entonces sería 12 sobre 4. Restado 1, ¿verdad? Y todo eso nos da como resultado un interés efectivo trimestral del 6.12%. Una vez que tengamos la tasa de interés efectiva trimestral, procedemos a utilizar la fórmula de relaciones entre tasas nominales y efectivas, que es igual a J igual a I por M. Entonces, teniendo la tasa efectiva trimestral, multiplicamos por M, que va a ser la cantidad de veces, o mejor dicho, conociendo que tenemos esta tasa y se expresa trimestralmente, cuántas veces se capitaliza, perdón, al año esta tasa, 4 veces. Entonces, lo multiplicamos por M, que es igual a 4, o 4 veces que se capitaliza en el año esa tasa. Nos da como resultado 24.48 nominal trimestral. Y eso responde al problema para la entidad financiera. Entonces, como respuesta podríamos concluir que si la entidad financiera quiere promocionar una línea de crédito con la cual quiere cobrar una tasa efectiva del 2% efectivo mensual y la quiere, perdón, expresar en una tasa nominal trimestral, entonces eso le daría como resultado un 24.48 nominal trimestral. Entonces, la tasa efectiva mensual del 2% es equivalente a una tasa nominal trimestral del 24.48. Fíjense cómo hacemos todos estos cálculos, porque partíamos de una tasa efectiva mensual y terminamos obteniendo una tasa nominal trimestral. Fíjense que hay dos diferencias entre las tasas, recordemos nuevamente. Pudimos transformar de efectiva a nominal y a su vez de mensual a trimestral en dos pasos ordenados, ¿verdad? Me gusta hacerles ver eso porque ahora pues pueden combinar, dado un problema cualquiera de operación financiera, en este caso este que vemos acá, pueden utilizar esa lógica, utilizando las fórmulas que ya conocemos, en orden y con lógica, para responder a las preguntas, ¿verdad?, que se nos plantean.
Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que pasó acá nuevamente? Ok, prosigamos entonces. Vamos a hablar ahora de lo que son las ecuaciones de valor, muchachos. La ecuación de valor permite convertir un conjunto de obligaciones con vencimientos preestablecidos en una o varias obligaciones equivalentes con vencimientos en fechas diferentes. Ya hablamos en chino, ¿verdad? Vamos a ver qué quiere decir esto. Bien, veámoslo con este ejemplo sencillo. Vamos a ver. Considérese una obligación de 10 millones de Córdoba que debe ser cancelada en 2 años, pagando una tasa efectiva mensual del 3%. Conocemos, ¿verdad? El valor presente, conocemos el plazo, que son 2 años, y conocemos la tasa efectiva, que en este caso es mensual. Como la tasa efectiva es mensual, tenemos que expresar, ¿verdad?, el plazo en meses, o sea, los 2 años en meses, que serían ¿cuánto? 24 meses, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿cuál será el valor futuro de esa obligación pasado los 24 meses con esa tasa efectiva mensual? Bueno, usamos la fórmula del valor futuro que ya conocemos, la fórmula simple, ¿verdad? 10 millones por 1 más 0.03 elevado al n, que tiene que estar expresado, ¿verdad?, a la misma periodicidad de la tasa efectiva mensual, o sea, en meses, 24. Y nos da como resultado que el valor futuro de esa obligación es de 20.327.941.06. Es decir, fíjense bien, que en el mes 24, 20.327.941, perdón, 20.327.941.06 en el mes 24 es igual a 10 millones en el mes 0 o al inicio de la operación. Estos valores puede decirse que son iguales, pero desplazados en el tiempo a una tasa de interés efectiva aplicada. Fíjense que podemos decir realmente que no son iguales realmente. Los valores no son iguales. Si ustedes se fijan, no son iguales, sino que son equivalentes. Son equivalentes. El valor de 20.327.941.06 es equivalente al de 10 millones en el mes 24. No es posible comparar cantidades de dinero en el tiempo. Para que se pueda realizar cualquier operación entre valores de dinero,